Los cementerios son lugares de reposo que pueden brindar mucha paz y tranquilidad, y de esos ya hemos conocido varios en el podcast. Pero también hay los que dan mucho miedo, y más por la historia que cuentan desde hace varios siglos. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la historia y leyendas del cementerio Bachelor's Grove de Chicago, Illinois, que entre todo lo que se puede ver ahí, se incluye una casa fantasma. El condado de Cook fue fundado el 15 de enero de 1831 y es uno de los 102 condados del estado de Illinois en Estados Unidos. Es además el segundo condado más poblado de este país después del de Los Ángeles. Este condado fue llamado así en nombre de Daniel Pope Cook, un político, abogado y editor de periódicos de Illinois. Fue un defensor de la lucha contra la esclavitud y vivió entre 1794 y 1827. El cementerio Bachelor's Grove, protagonista de este episodio, está situado en el municipio de Bremen, al noreste de Midlothian y Oak Forest, cerca de la reserva forestal de Rubio Woods. La verdad es que por las fotos que se pueden encontrar en las páginas web o en el mismo Street View de Google Maps, este cementerio es relativamente pequeño y es diferente a otros que hayamos conocido en el podcast, como el Hollywood Forever o el Greyfriars. Y es que como este cementerio es tan antiguo, ya no quedan muchas de las tumbas, lápidas o monumentos, pero sí se conserva la historia que se mantiene aún en su terreno. El área del terreno del cementerio no se conoce actualmente con exactitud, pero se sabe que los terrenos que lo rodean fueron ocupados originalmente por colonos ingleses que se trasladaron a la zona desde Nueva Inglaterra, entre ellos Stephen Rexford, que llegó posiblemente con la primera oleada de colonos anglosajones hacia 1833. Según la autora de Chicago Hunts, Ursula Bielski, el Bachelor's Grove se llamó inicialmente Cementerio Everden en honor a la titular original de la propiedad, una mujer de nombre Corintha Everden, que adquirió los terrenos en la primera venta pública de tierras de Illinois en 1835. En sus inicios, el cementerio recibió sus primeros entierros en 1836 y contiene 82 lotes y 200 tumbas, algunas de las cuales nunca se vendieron ni utilizaron. Sin embargo, existe la posibilidad de que los entierros hayan comenzado 2 años antes, cuando los trabajadores inmigrantes alemanes que murieron durante los trabajos en el canal de Illinois y Michigan fueron supuestamente enterrados en el lugar. Inclusive, se cuenta que el lugar se utilizó para enterrar a las familias de las víctimas del crimen organizado de Chicago entre 1920 y la década siguiente, pero eso no ha sido confirmado. Según el libro Cementerios Embrujados de Blake Aguilar, este cementerio es uno de los más embrujados de la zona de Chicago y en un principio el área funcionó como una de picnic y reposo para las familias, pero tuvo un giro de 180 grados que hizo que su reputación cambiara. Después de que algunos adolescentes comenzaran a visitar el cementerio y lo usaran como un lugar de reunión nocturno, en el que además de divertirse se dedicaban al vandalismo y a las prácticas ocultas, muchas de las lápidas fueron destruidas, movidas y robadas, además que también se excavaron tumbas y se profanaron los ataúdes. Dentro de todo este desastre que se cometía en el cementerio, se descubrieron restos de sacrificios de animales, y esto finalmente habría despertado a algunos espíritus. Una de las leyendas que se cuenta de este lugar sucedió en la década de 1970, cuando 2 guardabosques vigilaban el cementerio, que en su área cuenta con un estanque, y fue cerca a este que los hombres vieron algo espeluznante. Del estanque emergió un gran caballo de granja, que parecía hacer el esfuerzo para levantar con él algo de las profundidades. Fue en ese momento que los hombres dijeron haber visto a un hombre anciano, vestido con ropa de granja,
que salía sosteniendo un arado desde el interior del estanque. Los guardabosques eran conscientes de que lo que veían no era real, pero a simple vista parecía serlo, ya que el granjero y el caballo tiraban del arado hacia el bosque que rodea el cementerio. Al parecer, este avistamiento no es poco común, y sería la aparición de un granjero de la década de 1870, que estaba arando un campo cercano cuando algo asustó al caballo y éste salió corriendo hacia el estanque. Cuando el caballo comenzó a hundirse, el granjero saltó para salvarlo, pero junto a él quedó enredado con las plantas y ambos murieron en el lugar. Como mencioné en el segmento anterior, la mafia de Chicago usó el cementerio para enterrar a las familias de las víctimas, pero según otras fuentes, también usó el cementerio como vertedero de víctimas durante las décadas de 1920 y 1930. Inclusive se han recuperado varios cuerpos y armas, y aparentemente habría otra persona, un hombre jorobado que también emerge del estanque, y dentro del Bachelor's Grove se suelen escuchar algunas discusiones muy acaloradas, pero cuando las personas llegan al lugar de donde proviene el sonido, no encuentran a nadie. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención y que es algo que nunca hemos escuchado en este podcast es lo que se conoce como la casa fantasma o la granja fantasma del cementerio Bachelor's Grove. Esta aparición es muy desconcertante porque obviamente no es una persona, un animal o una figura transparente, sino de una construcción fantasmal. Y es que varias personas han informado que vieron una casa de campo de 2 pisos de color blanco, con una estructura antigua y atractiva, con un hermoso pórtico y un columpio. Es más, desde una de las ventanas se puede ver que una lámpara está encendida en su interior. No obstante, mientras las personas se van acercando a la casa, ésta se vuelve cada vez más pequeña, hasta que desaparece por completo de la vista. Pero hay algo más sorprendente. Esta casa nunca aparece 2 veces en el mismo lugar, ya que la han visto en el camino que conduce al cementerio, otras veces dentro del mismo Bachelor's Grove, y en otras ocasiones se puede ver en la cercanía. Lo más extraño de todo, porque sí hay algo más extraño que ver una casa fantasma, es que ésta nunca habría existido en la zona. Es decir, que no podemos suponer, como sucede con algunas personas, que debido a que vivieron en un lugar, podrían manifestarse como fantasmas. Eso, en referencia a la casa, sería imposible, pero existe una teoría de que la casa existía en la mente de una persona que habría sido enterrada en ese cementerio y que la imagen aparece cuando llegan al lugar algunas personas que son bastante sensibles. Otra de las historias que se cuentan en este cementerio es la del cuidador. Y es que a lo largo de los años han sido contratados varios cuidadores. Sin embargo, hay uno que siempre permanece en el lugar. Se trataría de uno de los cuidadores que después de trascender se mantiene fiel a su trabajo, especialmente cuando trata de persuadir a los jóvenes y especialmente a los vándalos de no hacer daño o travesuras en el Bachelor's Grove. Según uno de los jóvenes que lo vio, estaba en el cementerio por la noche y de pronto apareció un hombre anciano frente a él. Este tenía puesta una ropa vieja y holgada, además que tenía una escopeta bastante amenazadora. Supuestamente, el hombre tendría más de 70 años y le dijo que se largara, ya que no tenía nada que hacer en el cementerio. En ese momento, un perro de raza Doberman se paró junto al anciano y fue ahí que el joven se dio cuenta de que el hombre había llegado sin hacer un solo ruido, y que el perro no caminó hacia él, sino que se materializó de la nada cuando éste los iluminó con su linterna. Fue ahí que el joven se dio cuenta de que debía alejarse y comenzó a retroceder, pero el perro avanzó hacia él. Presa del pánico, el joven comenzó a correr hacia el exterior del cementerio, pero cuando volteó la cabeza para mirar si el perro estaba cerca, este y el anciano habían desaparecido. El joven regresó a la mañana siguiente para averiguar quién había sido quien lo había asustado, solo para enterarse que ese cementerio no tiene guardia nocturno y que el hombre que se identificó como el cuidador diurno no se parecía en nada al hombre que había visto la noche anterior. De más está decir que esta persona
no regresó jamás al cementerio por la noche. Un caso paranormal más del Bachelor's Grove es el que se refiere a la Dama Blanca, que es la figura de una mujer vestida de blanco que deambula por el cementerio, a menudo llevando a un pequeño niño en brazos y por lo general va llorando. La gente que la ha visto la suele llamar Señora Rogers, y se cree que fue enterrada junto a su hija pequeña, ya que algunas personas la han visto cerca de la lápida de un infante que solo decía pequeña hija, quien aparentemente murió antes de que se le pudiera poner un nombre. A esta mujer también se le conoce como la Madonna del Bachelor's Grove, que camina por el cementerio sin rumbo fijo, con la cabeza agachada y los hombros cayendo de una manera bastante triste, como si estuviera caminando en un lugar que solo ella puede ver. La tristeza de esta figura es tan palpable que la gente que la ha visto suele quedar terriblemente conmovida. Es más, en las redes se puede ver la fotografía de una mujer sentada en un banco, llevando puesto un vestido claro. Su cabello es largo y no tiene un bebé en brazos, sino que sus manos descansan sobre sus rodillas. Al parecer, estaría absorta en sus pensamientos. Adicional a estas apariciones, otras personas dicen haber visto la de un monje fantasma, que caminaría muy lento por el cementerio con dirección a la carretera. Además, que se ven orbes de luz que parecen cambiar de color y nieblas que han sido captadas en fotografías, al igual que otras figuras fantasmales que no han logrado ser identificadas. En este cementerio se han llevado a cabo varias investigaciones paranormales, incluida una que se publicó en la revista Journal of Perceptual and Motor Skills, y esta determinó que si bien no se obtuvieron imágenes anómalas en el lugar, aproximadamente la mitad de las fotografías que se hicieron con rollos de película no estuvieron expuestas. Es decir, que la luz no se plasmó en los negativos. También, la Ghost Research Society ha hecho varias incursiones y el cementerio apareció en la 7ª temporada del programa Ghost Adventures. A partir de 2014, Forest Preserve limpió el cementerio, las lápidas y reparó las cercas. Ahora hay quienes están dedicados a mantenerlo apto para las visitas al público, que se hace de manera gratuita, pero no se permite hacerlo después del atardecer. Hacia 2020 se hizo una revisión de las lápidas y tumbas y se determinó que muchas de ellas están dañadas y que inclusive algunas han desaparecido. Si les interesa visitar el cementerio Bachelor's Grove, que según algunas fuentes tiene ese nombre debido a que inicialmente en este solo se enterraban a hombres solteros, se tiene que ingresar por la entrada de Rubio Woods Forest Preserve, que está en la calle 143 al este de la avenida Richland. Antes de terminar este episodio, seguramente coincidirán conmigo en que la leyenda de la Casa Fantasma les hizo recordar la película del proyecto de la Bruja de Blair. Particularmente me vino a la mente esa película cuando estaba haciendo la investigación sobre este lugar y la Casa Fantasma. Seguramente ya la han visto y saben de qué va, pero si no lo han hecho se las recomiendo, ya que es una película que te mantiene en suspenso y una vez que se superan los movimientos de la cámara, es bastante interesante. Por otro lado, si les gusta la música y la historia de algunas canciones, en mi segundo podcast, Interesante Historia, he publicado el lunes un episodio dedicado a los hechos históricos que han inspirado a algunas canciones. Si les interesa el tema, pueden escuchar el episodio en Spotify y las apps donde disfruten sus programas favoritos. No se olviden de recomendar este episodio y compartirlo en sus redes sociales, siempre etiquetando a @lugaresmisteriosos el podcast para que este siga creciendo. Como ya es costumbre, les agradezco por llegar hasta esta parte, por todos sus comentarios, sugerencias de temas y opiniones sobre el podcast que recibo en redes sociales y en la caja de comentarios de Spotify. De verdad, me alegra mucho saber de todos ustedes. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa y como siempre, los espero en otros lugares misteriosos muy pronto.